Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Amigos pero no compadres, la sección en la que yo y este encantador señor que tengo aquí, procedente del otro lado del charco, debatimos, pero siempre con un tono amable y tratando de buscar la verdad, que yo creo que es lo interesante de toda charla, y siempre con fundamentos y con argumentos bien fundamentados, con y con respeto y, como siempre, un poco de humor también, que nunca hace mal. ¿Cómo te va, Manuel? Pues, no muy bien, pero ahí vamos. Sí, a veces la vida es complicada, pero bueno, hay que Muy salir complicado. adelante. Sí, quería Yo, ser honesto. Perdón. yo siempre digo que no hay bien que por mal no venga. En este sentido, creo que se puede aplicar también. Hoy queríamos dedicarnos a algo diferente, a un formato diferente de lo que hacemos normalmente, y es reaccionar a una serie, pero no es una serie cualquiera, bueno, no sé cómo sería en inglés, Manuel, si tú puedes ayudarme. Es Libre para elegir, una serie dirigida por Milton Friedman, financiada por varias corporaciones, que es llamativo que las corporaciones financien este tipo de eh, producciones, porque el propio Friedman es muy crítico con las corporaciones, pero bueno, como ya hablaremos en el desarrollo, yo creo que la pequeña propiedad en parte legitima la gran propiedad porque sueña con ser como ella, ¿no? Y esto nos podría llevar también a la propia teoría del liberalismo de Milton Friedman. Para introducirnos un poquito en materia, cuéntanos un poquito quién es Milton Friedman, Manuel. Sí, Milton Friedman es un economista ah, judío-americano de orígenes húngaros y creo que tiene descendencia también de Ucrania. Eh, los países soviéticos en ese entonces emigraron a Nueva York, que es el primera generación americano, estadounidense. Estudió en la Universidad de Chicago con una beca, de hecho. Am, y, y sí, es uno de los más famosos economistas, lo que tú llamarías liberales, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos ganó el premio Nobel. Am, y sí, la serie es un poco antigua, es un poco viejita. De los años 80 estoy Ah, viendo, tiene un libro, está sí, basado en un libro, pero es de los años es- 80. Bueno, sí, no está tan no está tan desactualizado. viejo, pero la serie sí está basada en su libro Free to Choose. Uh-huh. ¿Cómo es en español? Libre para Sí, escoger. libre para elegir sería la Libre para traducción elegir. literal. Para Sí, quien quiera verla por su cuenta, está en YouTube, está de libre acceso en YouTube, entonces, bueno, pues también. sí. Sí, básicamente su idea es un gobierno con poder limitado y libre comercio y libre intercambio de ideas y bienes, servicios entre la gente sin involucrando el gobierno en una forma muy limitada. Un gobierno limitado, un Estado limitado, se habla, ¿no? Sí, De que sí, en parte se quiere crear algo por el estilo. La escuela de Chicago, principalmente, la aplicación práctica que tuvo fue asesorar al gobierno de Pinochet en Chile. Después se tiene vínculos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, ¿no? Pero bueno, eso ya quizás son temas más específicos en los que no pretendemos introducirnos, pero sí que es interesante, a mí me resulta muy interesante cómo la teoría económica liberal, después de la obra de Karl Marx, siempre ha intentado crear una retórica que se basa mucho en el primer liberalismo de Adam Smith y Ricardo, por ejemplo, a los cuales el propio Marx le reconoce muchos aportes científicos a la teoría económica, pero que se ven superados por la teoría del valor, de la plusvalía, que a mi entender, por lo menos, los liberales no son capaces de superar, ya que la teoría subjetiva del valor, que parte de la escuela de Austria, pues realmente no tiene mucha base científica, o por lo menos creo que es el... Entonces, claro, eso hace que, por ejemplo, personajes como Milton Friedman, que eso sí que lo reconozco, tengan que desarrollar su retórica de una forma muy profesional y muy profunda, y eso yo creo que es tal vez el valor. Entonces, claro, lo que vamos a hacer en esta serie es ir viendo básicamente los diferentes argumentos en que basa su teoría
y demás. ¿Quieres comentar algo más o procedemos ya a Sí, la... algo muy rápido, se enfocaba mucho en póliza monetaria, no fiscal, no tanto la fiscal, más monetaria. Entonces, porque en los 70s Estados Unidos sufrió mucha inflación muy alta, y en los 80s pues se empezó a rebajar la inflación por ciertas pólizas del gobierno, y que él apoyó. Am, y en este entonces, hoy en día estamos viviendo en una época de inflación alta mundial, y en ciertas partes del mundo, como pues, Venezuela, Turquía ahorita Esos es ya un son país. casos extremos, sí. Sí, sí, pero lo que él siempre dijo, Milton Friedman, siempre estaba, es un hombre, yo digo que es una persona muy principada, y nunca se desviaba de sus ideas, como la inflación está creada, y solamente dice está creada por bancos centrales que imprimen mucho dinero. Sí, eso creo se explica en un capítulo, no exactamente el cual. Es interesante Sí. desgranarlo, sí. Y Sí, aunque va a ser difícil, o va a ser duro eliminar eso, se tiene que hacer. Y no es popular, no es popular. Por eso en Turquía Erdogan no lo quiere hacer, porque no sería algo popular. claro, Pero claro. Precisamente la inflación está presente en la economía estadounidense prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial y por eso es una economía esencialmente que tiende a la expansión, ¿no? Por eso también todas las guerras en las que participa Estados Unidos, el complejo militar industrial, y Turquía también le pasa un caso similar, porque por ejemplo las intervenciones en Siria, en Libia, en Nagorno-Karabaj, hace poco en Armenia, nos explican, si no es por esa expansión de esa economía, ¿no? Esa necesidad de expansión, de búsqueda de nuevos mercados para limitar así, aún así sí que le cuesta mucho, por lo menos a Turquía, controlar esa inflación. Bien, ¿qué te parece si vamos empezando? Y en base a eso, cuando quieras comentar, pues eso, haces un ruidito, levantas la mano o algo y paramos va, en ese tono. ¿Te parece? me parece. Vamos allá, entonces. Me tienes que comentar si lo escuchas. Vamos ya. Hola, mi nombre es Robert Mackenzie. Estamos reunidos para llevar a cabo la parte final de este estudio de la Universidad de Chicago. Estamos a punto de ver la primera parte de 10 programas realizados por Milton Friedman, economista con trayectoria internacional, nominado para el Premio Nobel y uno de los norteamericanos más controvertidos de nuestro tiempo. En las semanas por venir serán analizadas aquí las series realizadas por Friedman. Los famosos e influyentes personajes aquí presentes, tanto hombres como mujeres, tendrán mucho que decir acerca de los puntos de vista de Friedman referente a la sociedad en que vivimos hoy, sus fallas y enfermedades. Se han realizado estas series basadas en los puntos de vista de Friedman en cuanto a nuestra sociedad y cómo la manejamos. Muchos están en desacuerdo con sus ideas y otros son extremadamente entusiastas admiradores de estas. De una manera u otra, estoy muy ansioso de oír lo que Friedman está por decirnos. Voy a adelantar un poquito porque la introducción es siempre la misma, entonces, bueno, Sí, Punto de vista. Milton Friedman. Es una mañana preciosa en el área metropolitana de Nueva York. El poder del mercado. Los cielos están asoleados, con un poco de nubosidad sobre el extremo oeste de Long Island, observándose algo de neblina. Anteriormente esto era un pantano cubierto de bosques. Los indios Canarsie que vivían aquí negociaron las 22 millas cuadradas de la empapada isla de Manhattan con los holandeses por géneros y chucherías por valor de $24. Los recién llegados fundaron una ciudad, Nueva Ámsterdam, al borde de un continente vacío. En los años siguientes se convirtió en un imán para millones de personas de a través del Atlántico. Gente que era impulsada por el miedo y la pobreza, que era atraída por la promesa de libertad y abundancia. Se dispersaron a través del continente y edificaron una nueva nación con su sudor, su esfuerzo y su visión de un futuro mejor. Por primera vez en sus vidas muchos eran verdaderamente libres para dedicarse a sus propios objetivos, y esa libertad dio origen a las energías humanas que crearon los Estados Unidos. Para los inmigrantes que fueron saludados por esta estatua, América era verdaderamente una tierra de oportunidades.
Se lanzaron a tierra con sus mejores ropas, ansiosos y ávidos, cargando sus pocas pertenencias. Eran pobres, pero todos tenían mucha esperanza. ¿Qué piensas? Dinos, Manuel. ¿Qué piensas de lo que va? Tal vez el relato es un poco simplista, ¿no? Yo a Milton Friedman no le pido Sí. que... Pero bueno, hay que introducirse en las dinámicas demográficas de lo que es Europa, la inmigración, si está permitida, ¿no? También, no sé si lo comento posteriormente, pero por ejemplo, los primeros pobladores de New Hampshire eran integristas religiosos, ¿no? Entonces eso generó que ya en los albores del propio Estados Unidos la religión es un factor muy importante, ¿no? Pero también cómo era la propia propiedad, cómo se establecían los colonos, ¿no? Que eso también incluso, aunque a ti no te guste y a Milton Friedman tampoco, el propio Marx habla de que no es lo mismo ser proletario en Europa que ser proletario en Estados Unidos, porque eso, el ser asalariado era temporal, ¿no? Ya que posteriormente podías acceder a a la posesión de tanto de tierra, ser propietario de tierra, como de, como quien dice, hacerte con ciertos medios de producción, ¿no? Ser Pero pequeña burguesía. eso depende del individuo, ¿no? I mean, pero sí es, el inicio sí es un poco simplístico, pero sí da la idea de que te asombra que esa isla, ese Manhattan, que era un pantano, y todo eso, que hoy en día está lleno de edificios y rascacielos por todos lados. Y es como no, una contribución de la idea de que con esfuerzo y la libertad de poder hacer lo que usted quiera, lo que la gente quiera, se crea eso. O sea, lo que él sigue diciendo es que no fue ninguna burócrata, nadie del gobierno que impulsó ese crecimiento. Nadie dijo, construyen estos edificios y esto. No pasó así, nomás era la gente con su libre, uh, ¿cómo dice? Libre para elegir sus propias, o intentar de mejorar su propia vida. Cada quien estaba mejorando su propia vida. No estaban pensando de la sociedad o nada de eso. Pero aún así crearon eso porque ayudándose a sí mismo, ayudas a otra gente, porque la única forma de recolectar ingresos o lo que sea es ayudando a otra gente, trabajando como sea, de salario o no, trabajando para mejorar la vida de otra gente. Es lo que... Sí, en parte, hay una parte del relato que es cierta, ¿no? Si quieres, avanzamos un poquito más, pero creo que es un mito muy recurrente, que incluso tal como lo hablamos, el propio Donald Trump lo usó en su campaña electoral, ¿no? El de sí, esa etapa quizás sí fue la etapa dorada y tal, pero idealizarla, incluso posteriormente la evolución posterior, cómo era el esclavismo en el sur, cómo eran las condiciones de trabajo en las fábricas, ¿no? El propio segregación de las comunidades inmigrantes, como los irlandeses y los italianos, ¿no? Todo eso yo creo que también Sí. no se Sí lo debe dejar de menciona. lado. Lo menciona, dice que sí, que las condiciones eran horribles y que su propia madre de Milton Friedman, que ella trabajó en una de esas fábricas donde no existía el aire acondicionado y trabajó 16 horas al día a veces y cosas así. Y fue horrible, pero fue un paso que tuvo que tomar para mejorar la vida de sus hijos, de ellos mismos y de sus hijos. ¿Qué te parece Pero si si quieres, seguimos? Sí, seguimos un poquito más y seguimos con... vale. Cuando llegaron encontraron, según ocurrió a mis padres, no una vida fácil, sino una vida muy dura. Pero muchos tenían amigos y parientes para ayudarles a comenzar, para ayudarles a formar un hogar, obtener un trabajo y establecerse en el nuevo país. Eso es un apunte pequeño, pero lo de la cuestión de la familia es también algo engañoso porque sí, crea redes de solidaridad, pero también crea redes de explotación, ¿no? Porque quien te consigue el trabajo en parte te debe un favor, quien te emplea en su empresa en parte te debe un favor y se lucra de tu trabajo, no te da el salario completo porque eso significaría tu poder independizarte, ¿no? Entonces yo creo que eso también, porque eso, por ejemplo, se estudia a nivel histórico en la propia inmigración, por ejemplo, gallega-argentina,
como se daban esos casos de solidaridad, pero que después, si las condiciones en esa solidaridad no eran las correctas o eran abusivas, salir de ese círculo también no era sencillo. Entonces, también pintarlo de esa forma idílica es un poco incorrecto. Pues también él dice, Milton Friedman ha dicho en otro discurso, no en este programa, que el núcleo, no núcleo, el unit, la unidad. Que la sociedad no está basada en el individuo, está basada en la familia, dice él, porque en realidad, ¿por qué hay gente que deja una herencia? Si de verdad fuera de la sociedad de un individuo, gastarías todo tu dinero antes de heredarlo, pero no, quieres dejar una herencia a tus hijos. Y era un discurso sobre impuestos contra las herencias, pero él dijo que porque querían hacer un impuesto de 100%, querían que no existiera la herencia. En Estados Unidos. En Estados Unidos en un tiempo, y él dijo que estaba en contra de eso porque es una de las metas más importantes de por qué acumulamos riquezas, es para pasarlas a la próxima generación. Y quitando eso a alguien, pues haría que gastara todo su dinero en, no sé, los striptease o no sé. En el casino de los indios que hablamos el otro día, por ejemplo. Sí, los casinos o lo que sea, porque tienen eso en mente que no van a poder heredarlo. Pero bueno, sí, la familia yo creo que es importante y sí es algo de desigualdad, pero así funciona la sociedad, o sea, te va a importar más a ti y tu familia que extraños. Sí, claro, pero ahí volvemos al concepto de familia, ¿no? Nos deja de ser una idea productiva en la que unos parten con ventaja sobre los otros, y es cierto que la familia en sí es tu núcleo porque es quien te cría en parte actualmente con el Estado a raíz de la Revolución Liberal, del jacobinismo, del desarrollo del Estado liberal, ¿no? Pero aún así es curioso lo que comentas, porque la herencia, precisamente, legitimar la herencia y la propiedad privada hace que la propiedad se centralice. Porque tú, en el momento en que sitúas los medios, en este caso ponemos el ejemplo de medios productivos, bajo propiedad individual, y eso lo permites legar, permite que se acumulen. Y es cierto lo que tú comentas, que es un progreso, porque eso permite, como quien dice, aunar fuerzas y centralizarlas y sumarlas, ¿no? Pero cuando eso llega eso se desarrolla en el tiempo y acoge ramas productivas muy grandes y gran parte de la economía, que precisamente el propio Milton Friedman, creo que Alba, ya te lo comenté, de algo así como imperialismo, que es precisamente el dominio de las corporaciones. Pero es que él no se da cuenta de que, no se da cuenta, no, sino que pretende desligarlo. La propia herencia y la propiedad privada llevan a esa centralización. Por eso precisamente lo que propone el socialismo científico y el marxismo es que esa propiedad que cada vez es más limitada ya no puede ser propiedad privada, porque las condiciones históricas ya han sido superadas, sino que tiene que ser propiedad social. Eso se tiene que socializar totalmente porque ya está centralizada en pocas manos. Entonces lo que se quiere es una propiedad social, de que sea de toda la sociedad. No es esa moralidad que algunos comentan de que quiere acabarse con la propiedad sin más, ¿no? O eso es una cuestión de moral de los malos millonarios y demás, ¿no? Sino que es una cuestión mucho más profunda. Vale, seguimos entonces. O sea, sí, podemos... no, si quieres hacer réplica, eso, pero... el tema es irlo comentando. Si quieres hacer una réplica a eso. No, si quieres, sí, seguimos. Seguimos, vale. Sí. Existían muchas recompensas para el trabajo duro, empuje y capacidad. La vida era dura, pero las oportunidades eran reales. Existían pocos programas de auxilio gubernamental a que recurrir y nadie los esperaba, pero también había pocas restricciones y ningún reglamento, ninguna licencia que conseguir, ningún permiso a obtener, ningún papeleo que los restringiera. En realidad encontraron un mercado libre y la mayoría de ellos florecieron aquí.
Mucha gente todavía llega a los Estados Unidos impulsada por las mismas presiones y atraída por la misma promesa. Usted los puede encontrar en lugares como este. Es Chinatown, en Nueva York, uno de los centros de la industria de la ropa. Un lugar donde cientos de miles de recién llegados han probado la vida en el nuevo país por primera vez. La gente que vive y trabaja aquí es igual a los primeros colonizadores. Quieren mejorar su suerte y están dispuestos a trabajar duro para lograrlo. Aunque no he estado a menudo en fábricas similares a esta, la conozco muy bien, porque esta es exactamente la misma clase de fábrica donde mi madre trabajó cuando llegó por primera vez a este país, a la edad de 14 años, hace casi 90. Y si no hubieran existido fábricas como esta en ese momento en que ella pudo comenzar a trabajar y ganar un poco de dinero, no habría podido venir, y en caso que yo existiera, sería un ruso o un húngaro en vez de un americano. Por supuesto que ella no se quedó aquí por mucho tiempo, se quedó hasta que aprendió el idioma. Mientras desarrollaba algún sentimiento por el país y gradualmente pudo crearse a sí misma una vida mejor. Similarmente, la gente que está ahora son igual que mi madre, inmigrantes de un país distante. Vinieron aquí porque les gusta más y tienen mayores oportunidades. Un lugar como este da la oportunidad de empezar. No se van a quedar aquí por mucho tiempo ni para siempre. Al contrario, ellos y sus hijos se crearán una vida mejor a medida que aprovechen las oportunidades que les proporciona un mercado libre. La ironía es que este lugar viola muchos de los estándares que actualmente consideramos como el derecho de cada trabajador. Está mal ventilado, está atestado de gente, y los trabajadores aceptan una tarifa inferior a la sindical. Viola cada regla del libro. Pero si fuera cerrado, ¿quién se beneficiaría? Ciertamente no la gente aquí. Su vida parece bastante dura comparada con la nuestra. Pero esto solamente porque nuestros padres o abuelos pasaron por esa etapa por nosotros. Nosotros podemos comenzar en un punto superior. Italianos. El padre de Frank Bisali tenía 12 años cuando llegó solo a los Estados Unidos. Llegó de Sicilia. Eso ocurrió hace 53 años. Frank es un dentista exitoso con esposa y familia. Viven en Lexington, Massachusetts. El vino que no falte. Estupendo, una botella llena toda la garrafa. No existe duda en la mente de Frank lo que la libertad combinada con la oportunidad significó para su padre y luego para él, o lo que pensarían sus abuelos si pudieran ver cómo él vive ahora. Imagínese. Ellos no creerían lo que pueden ver. Que una persona puede emigrar de una pequeña isla y tener tanto éxito fuera de su país, ya que ellos estaban principalmente dedicados al campo, trabajando allí como labriegos. Una cosa, Manuel, ¿a ti no te parece un poco insultante hacia la clase a la que quieres aspirar a ser? Que pongan a este personaje, que le podrá ir muy bien en la vida y todo lo que tú quieras, pero esas pintas y esa... ¿Tú viste la mujer que tiene pinta de meter unas palizas cuando llega del trabajo? Que eso a mí me llama mucho la atención. No puede O haber sea, exitosos, ujú. dentistas exitosos, o hijos de italianos que tengan mejores pintas que este personaje. Tú miras. Pues querían escoger a alguien común y corriente. Y si lo Jesús, escuchas pues... en inglés, tiene una voz muy femenina, de hecho. O sea, él, no creo que llegue a casa a golpear a su esposa. No, Es, al revés, que la mujer cuando llega a la casa le mujer mete unas es muy palizas. posible, sí, 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 eso sí estoy de ¿tú acuerdo. viste con qué cara? Y eso que el tío solo estaba bebiendo vino tranquilamente, ella haciendo, pero tenía unas pintas de meterle cada paliza por la noche. No, la verdad no creo. Creo que sí son una familia normal. Esas pintas, es imposible. O él por la noche se viste de mujer, o ella le pega palizas tremendas. Es la magia de la pequeña burguesía de noche. No estoy Mi de padre acuerdo. vino acá, logró algún éxito y luego trató Sí, de una cosa, construir una estructura. o Comenta. sea, si se dan cuenta, o sea, él, este video es de los 80s, ¿no? Ujú. O sí, 70s, ¿no? 80, Bueno, 80, creo. sí, los principios de los 80s. Entonces, su abuelo probablemente vivió en 1800 y algo. Ujú. Siglo Quizás XIX. Ah. 1850, quizá, no sé. Sí, porque su edad, o sea, él ya es un hombre de 50 o lo que sea. Eh, imagínense el
el cambio drástico de cómo vivía nomás hace dos generaciones en Sicilia. Como dice, creo que va a decir enseguida también que eran campesinos y trabajaban en granjas llenas de piedra. O sea, era una vida muy difícil. Y nomás 2 generaciones después se está viviendo muy cómodamente en Estados Unidos. De veras, yo creo que los abuelos no pudieran creerse. Mira, yo casi prefiero estar picando piedra aquí en Galicia, en el monte, 12 horas al día, que tener esas pintas, esa mujer y en general Por eso somos libres a elegir. No tengo nada en contra de eso, pero debemos tener la libertad de elegir. Lo que él va a decir es que bajo otros regímenes no tienes la libertad de elegir lo que quieres hacer. Vas a tener que picar piedra o vas a tener que vivir, vas a tener que ser dentista, lo que sea. ¿Tú crees Por que eso el abuelo, tú crees que su abuelo estaría orgulloso viendo las pintas que me lleva ese hombre y el matrimonio que tiene, el tipo de vida que tiene? No sé, quizás sí. Quizás. En fin, Pero, esfuérzate duro y acabarás siendo un dentista medio fracasado que tu mujer te pega palizas por las noches. En fin, sigamos. Estructura familiar. Todo lo que él hizo fue para su familia. Fue para una mejor vida para su familia. Y siempre puedo recordar que me decía lo que usted sabe. Lo principal en la vida es obtener una educación, llegar a ser un profesional. Joanny, por favor, no comas eso con las manos. La familia Visali, como todos nosotros que actualmente vivimos en los Estados Unidos, debe mucho al clima de libertad que heredamos de los fundadores de nuestro país. Un clima que concedió amplios límites a los pobres de otros países que vinieron aquí y fueron capaces de crear vidas mejores para ellos y sus niños. ¿Ustedes, niñas, van a querer esto? ¿Tú, Chris? Yo sé que no quieres la crema batida. Pero en los últimos 50 años, hemos estado despilfarrando esa herencia al permitir al gobierno que controle más y más nuestras vidas, en vez de basarnos en nosotros mismos. Debemos redescubrir las viejas verdades que los inmigrantes conocían instintivamente, lo que es la libertad económica y el papel que juega para preservar la libertad personal. Ahora aquí da el salto al... No cruza, bueno, sí cruza el charco porque desde una el otro punta charco. de... Claro. Por eso vine aquí, al Mar del Sur de la China. Es un lugar donde existe un experimento casi de laboratorio respecto a lo que ocurre cuando el gobierno se limita a sus propias funciones y da libertad a la gente para que trate de obtener sus propios objetivos. Si usted quiere ver cómo el mercado libre realmente trabaja, debe venir a este lugar. Hong Kong, un lugar que carece casi totalmente de recursos naturales. Casi lo único que se puede nombrar es un gran puerto, pero la ausencia de recursos naturales no ha impedido un rápido desarrollo económico. Barcos de todas las naciones vienen aquí a comerciar porque no existen derechos ni aranceles sobre las importaciones o sobre las exportaciones. El poder del mercado libre ha permitido al trabajador pueblo de Hong Kong transformar lo que una vez fue roca estéril en uno de los lugares más florecientes y exitosos de Asia. Aquí me hace gracia mucho lo que comenta anteriormente, que nos llama a los socialistas de verdad, ¿no? Utópicos, y su propuesta es regresar al siglo XIX, cuando Estados Unidos aún no era ni poblado, y volver a ese mito del trabajo y el esfuerzo duro, y otro es remontarse a un ejemplo como puede ser Hong Kong, como aquí en Europa puede ser Andorra, Suiza y demás, ¿no? Tanto paraísos fiscales protegidos por las grandes potencias, como en este caso anteriormente favorecido, era un puerto estratégico como Cantón y demás por Gran Bretaña, y luego por China, porque China se lucra de precisamente el libre comercio en Hong Kong y ahí mete mano y usa sus trampas para sacar sus productos a través de... Y bueno, hay parte también de la aristocracia, de la élite económica china, se beneficia de las propias ventajas fiscales de Hong Kong y demás, ¿no? Entonces me parece curioso como supuestamente quieren rebatir todo lo científico de la economía política y demás, remontándose a ejemplos como este. No sé si tú... le ponemos otros pocos más minutos y por hoy lo dejamos, que básicamente es la introducción. Pues sí,
lo que yo creo que va a llegar a su propósito, a su punto de esto, de por qué está enseñando este ejemplo, es que cruzando la frontera de Hong Kong, porque en ese entonces era completamente una colonia británica, creo que en el 97 fue cuando lo entregaron otra vez a China, y lo que quiere dejar entender es que es la misma gente, étnicamente son la misma gente, todo igual, misma cultura, idioma y todo. Bueno, ya hay más inglés en Hong Kong, pero ¿por qué cruzando la frontera a China? China es pobre, era muy pobre en ese entonces, muy demasiado pobre. Sigue siendo hoy, seguramente esa frontera sigue siendo igual de pobre. Sigue siendo, ya no, yo creo que la diferencia ya no es tan... Bueno, China aparente, sigue pero, teniendo desigualdades regionales muy fuertes. claro, pero en ese entonces China creo que tenía como un per cápita Sí, estaría un poco, inferior claro, a, claro, sí. creo que nomás 2 países en África, y, o sea, muy Sí, inferior. sí, sí. Y es lo que ves en cualquier parte del mundo, que donde hay diferencias políticas así tan drásticas como es Corea. O sí, puedes decir, sí, es un paraíso fiscal Hong Kong, pero fíjese de Corea. Corea del Norte era más rico que el sur antes de la división. El norte tiene más recursos y el per cápita era mucho más alto en el norte que en el sur. ¿Y qué fue lo que cambió? No fue que descubrieron más recursos, como él dice. Hong Kong no tenía ningún recurso, era una piedra. Y Manhattan también era un pantano. ¿Por qué se hicieron esos lugares ricos y desarrollaron tanto? Era por la gente, la propia gente. Y las condiciones, que es lo que le marca de libertad económica, que supuestamente te lleva a libertad social y demás. Sí, sí, como dijo, y creo que lo he dicho antes, lo he repetido, que lo que dijo Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher creo que era primer ministro en este entonces, cuando se hizo este video, creo. Y ella 80 o dijo 90, que, sí, puede ser, no sé. sí, los 80s, ¿no? 80s, 90s. Ahora mismo, Pues te pillas en blanco. dijo ella que, porque especialmente en México, dicen, oh, México tiene tanta riqueza porque es pobre, porque nos roban, tenemos oro, petróleo y todo eso. Pues dijo Margaret Thatcher, no, la llave, la clave para un país que se desarrolle y se haga rico, no es los recursos naturales. Dijo, si fuera así, Angola sería la potencia mundial, que no es. Digo, Inglaterra, que es una isla pequeña, sin muchos recursos, es mucho más poderosa que Angola o otros países con más recursos. ¿Por qué? O con más Por la población gente. incluso. Y más población, claro. Sí, Claro. sí, cierto. ¿Y por qué? Es por la gente y el intercambio. Porque en intercambio siempre es un beneficio mutuo. Pero sí, sí, después explico más. Sí, también precisamente en la primera etapa de desarrollo después del colonialismo, de la primera etapa de expansión colonialista de Gran Bretaña, lo que hace es adoptar la política librecambista, ¿no? El librecambio. Y posteriormente se pasa también al proteccionismo, ¿no? Pero claro, cuando tu economía se está expandiendo y tal, el librecambio te favorece porque precisamente eres capaz de competir en mejores condiciones con otras economías, ¿no? Tienes, que es el principal factor tecnológico, ¿no? Que precisamente por el mal uso de ese término por Margaret Thatcher y demás hace que después, por el lado contrario, la izquierda liberal utilice el término de eurocentrismo y demás, ¿no? Que supuestamente, eso es lo que has comentado, de que supuestamente hay algo que Europa racialmente quiere imponer y que eso no puede ser así, que hay que reivindicar pues, los pueblos originarios, y se acaba quedando en una dicotomía un tanto absurda, ¿no? Que no es ni lo uno, científicamente no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Después tú puedes elegir la posición que quieras, ¿no? Pero es lo curioso de que sí, el liberalismo está muy bien cuando te estás expandiendo tal, y después incluso el Milton Friedman lo mostrará cómo es la otra realidad de Hong Kong, porque a mí también lo que me hace gracia y que te critico mucho es que cuando tú quieres analizar la realidad y dar una explicación completa, tienes que coger todos los ejemplos, lo bueno y lo malo. Y creo que en este caso, tanto Milton Friedman y gran parte del liberalismo lo que hace es coger la parte buena, que por ejemplo, las primeras etapas del capitalismo, es cierto que existió un progreso y que hubo muchas cosas positivas, pero que eso con el desarrollo del tiempo y si eso se mantiene en el tiempo,
es algo más que negativo y que debe ser superado, ¿no? Yo creo que esa es mi principal crítica y que incluso el propio Milton Friedman, que en eso hay que reconocer que es honesto, también muestra la parte oscura de Hong Kong, pero eso ya lo iremos viendo. Le damos un poquito más y lo dejamos por ahí. Aparte de su puerto, el único otro recurso importante de Hong Kong es la gente. Más de 4,5 millones de habitantes. Igual que América hace un siglo, Hong Kong en los últimos decenios ha sido un asilo para gente que buscaba la libertad para aprovechar sus capacidades al máximo. Muchos de ellos son refugiados de países que no permiten la libertad económica y política que se da por sentada en Hong Kong. A pesar de un rápido crecimiento de la población, a pesar de la falta de recursos naturales, el estándar de vida es uno de los más altos en toda el Asia. La gente trabaja duro, pero el éxito de Hong Kong no está basado en la explotación de los trabajadores. Los salarios en Hong Kong se han cuadruplicado a partir de la guerra, y esto es después de considerar la inflación. Los trabajadores son libres, libres de trabajar las horas que deseen, libres de cambiarse a otros trabajos si lo desean. El mercado les da esa elección. También determinan lo que fabriquen. Uno puede estar seguro que alguien, en algún lugar, está dispuesto a pagar por esos juguetes baratos de plástico, o de otra forma simplemente no se fabricarían. La competencia de lugares tales como Corea del Sur y Taiwán ha hecho que los productos baratos sean menos rentables, y por eso, los hombres de negocios de Hong Kong se han estado adaptando. Han estado desarrollando productos más sofisticados y nueva tecnología que sea similar a cualquiera del oeste o del este, y sus empleados han estado desarrollando nuevas habilidades. Hong Kong no se detiene jamás. Siempre hay algún negocio que hacer, alguna oportunidad que debe ser aprovechada. Por mucho tiempo ha sido un centro de turismo y el paraíso del comprador, y actualmente es uno de los centros comerciales del este. Es la gente común de Hong Kong la que se beneficia de todo ese esfuerzo y empresas. Esta ciudad próspera, bullente, dinámica, ha sido posible por el mercado libre. En realidad es el mercado más libre del mundo. El mercado libre permite a las personas ingresar a cualquier industria que quieran o comerciar con quien quieran, a comprar en el mercado más barato del mundo o a vender en el mercado más caro del mundo. Pero lo más importante es que si fracasan deben soportar la pérdida. Si tienen éxito, obtienen el beneficio. Y esta atmósfera de incentivos es la que las ha inducido a trabajar, a adaptarse, a ahorrar, a producir un milagro. Bueno, Manuel, no sé si quieres comentar algo sobre, lo dejamos aquí, no sé si quieres comentar algo de esto último que hemos visto. Sí, tiene razón. O sea, el último punto que vimos es que esto de tener la libertad implica un riesgo. No vas a tener un empleo fijo y todo eso que muchos que en tu bando intentan de promover, que no va a haber desempleo, que todo eso. En libre comercio sí va a haber empresas que fallan y va a haber riesgos, porque si no existiera el riesgo, no existiera la recompensa, la verdad. Entonces, sí me gustó ese punto que hizo el último. Y quería pero sí, dime si. No. Bueno, esto no tiene tanto que ver, pero esto es un paperclip, ¿no? ¿Se llama paperclip también? Un clip. Es clip, sí, algo así. Clip. Sí, un clip. Es en forma de elefante, pero sí, es un clip. Pues recomiendo que miren, que vean un video de, se llama el red paperclip, creo, algo así. Es un clip rojo. So, básicamente, un canadiense quiso comprar una casa, pero no tenía dinero. Esa es una verdadera historia. Pasó recientemente, hace, no sé, unos 10 años o algo así. La magia del mercado. Sí, la magia del mercado. So, él empezó con uno de estos, rojo, un clip rojo. Y lo puso en línea para intercambiarlo con algo.
Y lo primero que consiguió fue un bolígrafo, un lapicero, un bolígrafo. Y luego lo cambió por una pelota o algo así. Y poco a poco fue creciendo o sea, fue incrementando el valor de lo que estaba cambiando. Pero obviamente la otra persona con quien intercambió su bien también benefició. La persona que le dio el bolígrafo por el paperclip quería más el paperclip que el bolígrafo. Quería ese red paperclip porque vio la historia y todo y quería tener eso de que quizá él sí iba a conseguir esa casa. Y bueno, así fue creciendo y finalmente obtuvo su casa en menos de un año. De verdad lo recomiendo. Es un video muy corto, Red Paperclip, y me imagino que no has visto el video, ¿verdad? ¿No has escuchado de la historia? Ok. ¿Cuántos intercambios crees que tomó para que comprara su casa? Del Paperclip a su casa. Más de 10 seguro. ¿Cuántos? Más de 10 seguro. ¿Más de 10? Sí, eran más de 10. ¿Otra idea? No se me ocurre a estas horas. Ok, te voy a decir. Yo pensé que ibas a decir 100 o algo. 12. Fueron 12. O sea, no fue casi nada. O sea, un promedio de uno al mes, porque le tomó un año. Pero el punto de eso es que todas esas 12 personas se beneficiaron porque preferían lo que cambió a lo que ellos tenían. Y eso es esencialmente eso es lo que es el libre comercio. O sea, ojalá fuera eso. Ojalá fuera eso. O sea, ¿perdón? Ojalá fuera eso, sigue, perdón, no te quería. Yo digo que sí, y Hayek dijo que el problema con comunismo y todo eso, y una economía centralizada, es que los precios no están adecuadamente, ¿qué es la palabra que busco, Martín? O sea, los precios no están... Sí, la teoría del precio, siempre que supuestamente la Unión Soviética se tenía que basar en los precios que se ponían en Estados Unidos. Has tocado 3 temas, si me dejas intervenir Sí, por favor. y lo dejemos. Lo primero has hablado del riesgo pérdida, que habla Milton Friedman, ¿no? Sí. Pero claro, precisamente, aquí, esto ya nos lleva a conceptos más allá, que es el concepto de Estado, ¿no? ¿Qué es lo que entiende Milton Friedman por Estado? Porque precisamente el Estado... parte de la defensa de las grandes corporaciones porque son básicamente quien lo financia y quien tiene medios para hacer presión contra ellos. Y lo que él comenta del riesgo, asumir el riesgo, está muy bien, eso está muy bien, ¿no? Es algo positivo, ¿no? Pero claro, después, por ejemplo, la crisis del 2008 o el propio crack del 29, ¿no? El Estado tiene que rescatar porque el sistema se basa en esas grandes corporaciones que explotan trabajo ajeno y que eso en cierta medida es un progreso que es lo que has comentado ahora. La economía actualmente ya se está centralizando. ¿Qué es Amazon? ¿Qué es todo eso? Eso es muy eficiente económicamente. Y por eso la centralización, incluso el toyotismo es uno de los modos de producción más desarrollados que existe. El toyotismo se basa en controlar, en saber, a través de algoritmos y demás, matemática desarrollada y tal, pero bueno, eso, que es otro método liberal, en saber exactamente la demanda que va a tener el producto. Pero ¿qué pasa? Que va a competir con otras corporaciones. Entonces no es una centralización como a mí me gusta, como quien dice, ¿no? Una centralización efectiva porque precisamente de la anarquía de la producción es porque lo que comentaba Milton Friedman en el vídeo. Muchos quieren comprar esos productos. Pero claro, eso es como quien dice un boquete que se abre en el mercado, ¿no? Una oferta. Pero claro, va a haber varias empresas que van a querer cubrir esa oferta. Y no se organizan entre ellas para decir, bueno, yo cubro un 30%, yo cubro un 70% y se lanzan todos a la competencia. Entonces, eso genera que haya una parte de la producción que no se coloque en el mercado. Entonces, eso genera, y en base a la energía de la producción se crean las crisis de sobreproducción, que Milton Friedman lo explica a su modo como que es el Estado que lo hace todo, pero en sí es precisamente esa libertad para producir lo que quieras, ¿no? Y como ya digo, la economía capitalista está tendiendo a la centralización. Por eso lo que te comenté antes de la propiedad social y la propiedad privada, ¿no? Porque es muy efectivo económicamente y el rol precisamente del capitalismo inicialmente es desarrollar la economía para que se centralice. Pero claro, precisamente la propiedad privada pone el obstáculo. Y ya lo que comentabas tú del clip y todo eso,
Eso también es otro mito liberal que no tiene base científica. ¿Por qué? Porque ese en sí es la teoría de la oferta y la demanda, que supuestamente el valor se genera del intercambio de mercancías. Pero claro, ¿qué ocurre si tú vendes por un poquito más caro de lo que compraste? La misma mercancía, si aumentas el precio. Ese precio va a tender a elevarse de modo igual en todas las mercancías. Entonces eso no genera valor. El mercado se basa en el intercambio de equivalentes. Y lo que da valor es el trabajo, es la transformación de esa materia, es la producción del clip, que es lo que la transformación de la... Entonces eso es lo que se basa en la teoría marxista en parte, ¿no? Esto tampoco soy un experto de economía, ¿no? Pero son cuestiones muy, muy recurrentes y que ya te digo, por ejemplo, del clip no tiene base científica porque sería imposible que la producción y el mercado a nivel mundial, como está desarrollado actualmente, funcionase de esa forma tan simple y tan anticientífica, porque la ley y la demanda tienden, la oferta y la demanda tienden a un punto medio, se sobredimensionan o tienden a la baja precisamente por la energía de la producción, pero no en sí mismo por los efectos del mercado, ¿no? Pues lo primero lo que habías dicho que Amazon y todo eso es muy eficiente y es algo centralizado. Yo digo que siempre hay competidores, aunque parezca que hay monopolios hoy en día. O sea, los monopolios de hace 20 años hoy en día no son monopolios, como creo que la compañía más grande en el año 2000 No, claro, se era... desarrollan, claro, y cambia, claro, sí, pero Sí, se pero tiende a una fracasan. mayor centralización, a un mayor monopolio. Pero yo digo que en el futuro, ¿qué ha pasado en la industria automotriz? Que hoy en día hay compañías nuevas que acaban de salir que no han producido ni un solo carro, como Lucid, Rivian, entre otros. Hay varios ahora en Estados Unidos. Obviamente Tesla. Valen muchísimos más veces que compañías que han existido más de 100 años, como Ford. Y es algo loco por pensar, pero, o sea, las compañías que piensa uno que nunca van a fracasar, claro que pueden fracasar, siempre hay ese riesgo. Y lo que pasó en el 2007, 8, 9, lo que pasó en el 2008 y 9, entonces en el 29, la opinión de Milton Friedman sería, deja esas compañías fracasar, déjalas fracasar. Claro, pero es que el propio Estado no va a dejar porque depende su sistema de esas compañías. Son, como decía Marx, el Estado mayor de esas compañías. Y lo del paperclip, pues sí tiene razón en eso. Lo del paperclip, pues el punto es que el intercambio siempre es mutuo. Siempre somos libres de elegir. Él nunca dijo, compren, dame algo, dame tal cosa por el paperclip. Dijo, te puso en línea y dijo lo que quieren intercambiar. Y se pusieron de acuerdo dos personas libres de elegir y el resultado fue que consiguió una casa. No, pero a ver, estoy diciendo Manuel, seamos lógicos. ¿Cómo va a funcionar el mercado mundial en base a un tío que intercambia un clip? No, mi punto es eso. Mi punto es que fue libre, fue entre dos personas, no hubo ningún gobierno intermediario. ¿Sí me explico? Y Es que los gobiernos existen y intervienen aunque no quieran, ¿sabes? Las regulaciones, yo que sé, incluso no de las fronteras, yo que sé, de la propiedad del suelo, eso ya es una regulación, ¿sabes? Es imposible abstraerlo hasta ese punto y ya digo, si lo abstraes y lo desarrollas como el ejemplo ese tan simple, la producción pues, mercantil, incluso a nivel simple, que es lo, por ejemplo, que se daba en Grecia o en las sociedades antiguas, no tiene base en eso, no. El intercambio de equivalentes es algo anticuado y que va en contra del propio concepto de mercado. bueno, pues yo creo que el punto es que, bueno, también lo que dijo Milton Friedman es que él no es un anarquista. Él sí cree que el gobierno debe de intervenir, pero algo mínimo. No tiene que estar diciendo, hey, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué puedes consumir? ¿Qué puedes producir? Eso no es la función. Pero es que eso en parte ya ocurre, aunque tú no quieras, como quien dice.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Es una charla muy interesante. Hablar contigo de economía, la verdad que siempre se aprende mucho y siempre es muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo eso, critico a Milton Friedman y tal, pero bueno, cada uno es cada uno. Si te quieres despedir eso, vamos a seguir con la serie, así que vamos a tener mucho tiempo para hablar sobre esto. Yo ya digo, Sí, no soy un experto, pero bueno, de leer un poquito y tal, son temas muy recurrentes además. sí. Pues yo digo, hay que seguir con la serie y creo que si sigue la gente la serie va a aprender bastante. Sí, es Ah, interesante de todo el mundo. Yo creo que eso. Hay que, hay que diseccionar un poquito el discurso, ¿no? Pero aún así es muy interesante. Manuel, me lo he pasado muy bien viendo contigo ya que nunca me querías llevar al cine cuando estábamos en Salamanca, ni querías ver ni teatro ni nada conmigo, por lo menos ahora sí hacemos algo juntitos. claro que sí quería, pero Sí, no el se tiempo dio. era tirano, yo aquellos también andaba liado. Así que bueno, esperamos que os haya gustado, esperamos que os guste esta serie y la iremos haciendo poquito a poco porque es algo divertido, ameno y diferente también, ¿no? Bueno, nos vemos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.